Bienvenidos al sexto video de esta entrega, donde vamos a hablar de la cuantificación del proyecto. Llegó el momento de poder estimar las cantidades que el proyecto va a vender y cerrar así el estudio de mercado. La cuantificación, que vemos siempre en la clase número 6, es de todas maneras una ampliación de la primera de las prefactibilidades, de la prefactibilidad comercial. Cuando hablábamos y presentábamos la prefactibilidad comercial, la explicábamos, la entendíamos como la estimación de la Q, de las cantidades a vender para cada uno de los mercados de referencia y de los segmentos del proyecto. Ahora, habiendo estudiado el mercado, habiendo conocido la demanda, su segmentación, su comportamiento, sus beneficios buscados, y habiendo trabajado la competitividad del proyecto, del destino y del proyecto, es el momento de cerrar el estudio del mercado cuantificando la demanda del proyecto. Y para eso nosotros presentamos, históricamente podríamos decir, dos métodos, uno basado en la oferta y otro basado en la demanda. El método basado en la oferta o en la posibilidad de la capacidad proyectada de nuestro proyecto o emprendimiento se refiere a estimar el porcentaje de ocupación, ese es el criterio rector, aunque no siempre tendrá ese nombre, el porcentaje de ocupación de nuestro emprendimiento, de nuestras habitaciones, de nuestras salidas de excursión, de nuestros tenedores vendidos sobre el total de tenedores, de cubiertos vendidos sobre el total de cubiertos totales. En el proyecto que sea, siempre el criterio basado en la oferta o la capacidad proyectada tiene que ver con esta noción de porcentaje de ocupación. Por el otro lado, la cuantificación basada en un criterio de demanda va a tener que ver fundamentalmente con la cuota de mercado que voy a intentar captar con mis líneas de producto para cada segmento de cada mercado de referencia. Criterio de oferta o capacidad proyectada, indicador, porcentaje de ocupación. Criterio, porcentaje de ocupación. En una visión o criterio basado en la demanda, la clave está en lugar del porcentaje de ocupación en la cuota de mercado. ¿Qué es la cuota de mercado? De alguna manera, y para ponerlo gráfico, la porción de la torta que podemos aspirar a conseguir. ¿Cómo debemos hacerlo? Idealmente, estos métodos deben ser complementarios. Uno debería partir de un criterio e ir apoyándose alternativamente en el otro para ir construyendo la validez respecto de la información de cuantificación. Pero ¿qué sucede? Como decimos en la clase 6, los mercados turísticos tienen la característica de ser muy discontinuos, dinámicos, cambiantes en el tiempo, y también contamos con una característica, digamos, crítica, que es clave, que es la falta de información actualizada, rigurosa y sobre todo confiable. Esto afecta, este condicionante afecta particularmente al criterio de demanda, porque para poder estimar con un criterio de demanda y establecer una cuota de mercado, mínimamente tengo que poder conocer el conjunto, el universo total de la demanda posible del proyecto. Y si yo, por ejemplo, estoy trabajando en un proyecto de hostel en una capital provincial, ¿cómo puedo tener idea siquiera aproximada del total de visitantes que podría captar con un hostel? Puedo tener el total de visitantes que acceden, que pasan por la provincia, incluso que se alojan en la provincia. Pero ¿hasta dónde puedo yo saber cuál es el número total concreto
de mi competencia directa o de mis productos sustitutos para a partir de ahí fijar un porcentaje de esa cuota de mercado que quiero captar. A partir de ahí pretender una parte de la torta que quiero captar. Me puedo acercar, sin duda que me puedo acercar, pero recomendamos y sugerimos comenzar siempre por un criterio de oferta, por un criterio que a partir de mi propia capacidad proyectada pueda establecer, pueda definir con qué porcentajes de ocupación quisiéramos y podríamos trabajar. En este sentido, el porcentaje de ocupación también funciona claramente como un objetivo de negocio, que se testea una vez que se plantea con el otro criterio de demanda que establece, ok, estos porcentajes de ocupación con los que yo planteo que debería o podría trabajar, ¿qué parte del mercado significan? Y este control es fundamental porque uno puede estar en un lugar donde teniendo el 70% de ocupación en un restaurante e incluyendo en ese 70% de ocupación 3 rotaciones, uno estaría captando el 70% de la cuota de mercado total de la gente que cena en un destino turístico. Y sería bastante irreal, ¿sí? Así que los dos criterios de alguna manera van de la mano. Creemos y recomendamos que siempre hay que comenzar con un criterio de oferta, porcentaje de ocupación, y luego ir pasando para controlar a un criterio de demanda. Esto que me planteo captar como porcentaje de ocupación, ¿qué parte de la torta total de la demanda del destino o del producto mercado significa? Es darle un viso de viabilidad el criterio de demanda, el criterio de control de demanda, siempre partiendo del criterio de oferta y de porcentaje de ocupación. Claro, no va a haber una receta global, universal para cada proyecto. Cada proyecto, en función de la naturaleza propia que tenga y también del funcionamiento comercial que se plantee, va a tener una estimación de cálculo diferente, ¿sí? Cada estimación de cálculo va a ser ad hoc, a medida de cada proyecto, aún con el criterio basado en oferta, porcentaje de ocupación, primer subrayado, ¿sí? Cada cuantificación que sugerimos deberá comenzar idealmente siempre por un criterio de oferta, porcentaje de ocupación, será ad hoc a medida de cada proyecto. No hay dos cuantificaciones iguales. A partir de este reconocimiento, de este primer subrayado, hay algunas cuestiones que pueden mencionarse como una generalidad en el proceso de cálculo. Más o menos los pasos son 2 o 3. En primer lugar, hay que calcular la capacidad operativa máxima que va a tener mi emprendimiento. Si yo tengo 2 balsas que hacen rafting en un río y puedo salir durante temporada alta 2 veces por día, voy a tener 4 viajes por día que van a tener que ser multiplicados por 30 días de temporada alta, ¿sí? Eso va a depender de cada caso. Estamos teniendo 120 salidas máximas en temporada alta. Con 6 pasajeros máximos en cada salida, tendremos que multiplicar 120 salidas por 6 pasajeros. Y nos va a dar algo así como 720 pasajeros, que es la capacidad máxima operativa que yo voy a poder tener. En temporada alta, con estas 2 balsas, voy a poder vender. Si vendo a un 100% todos los días, voy a poder tener una capacidad operativa máxima de 720 pasajeros vendidos. Sobre la capacidad operativa máxima se establece el criterio de porcentaje de ocupación, ¿sí? Y ahí uno tiene que basarse en datos del mercado, idealmente de los competidores directos, de los productos sustitutos, de casos análogos, si no tiene ninguna de las dos cuestiones, para poder acercarme a un número, a un porcentaje de ocupación que sea realista
en los términos en que el producto mercado viene funcionando en el destino o en otros destinos o en casos análogos, ¿sí? Y a partir de ahí comenzar a trabajar con hipótesis pesimistas, moderadamente pesimistas, realistas, moderadamente optimistas u optimistas. 5 opciones, pueden trabajar con 3 o 4. Entonces empezar a hacer números y decir, ¿qué pasaría si trabajo con un 50% de ocupación? Con 2 balsas vendería 360 viajes en una temporada alta. Y ahí llego a la Q de cantidad de ventas en una temporada. Luego habrá que hacerlo por temporada media y eventualmente si hay una temporada baja habrá que hacerlo por temporada baja. ¿Dónde se complica el cálculo de la cuantificación? Cuando uno tiene muchas temporadas, muchas rotaciones, muchas unidades de cálculo de ventas. Pero la forma de poder estimarlo, la forma de poder estimar la cuantificación, sigue siempre este mismo procedimiento que ustedes tendrán que adaptar a esa complejidad. 2 puntos. 1. Definir la capacidad operativa máxima según cada temporada. 2. Aplicar un porcentaje de ocupación que sale de la información de mercado o del propio conocimiento como formuladores para operarlo sobre esa capacidad operativa máxima. En este caso, 360 clientes. ¿Cómo hago para saber si estoy acertado o estoy trabajando una irrealidad? Bueno, ahí recién trato de tener una cuantificación, una estimación, un acercamiento a la cuantificación total del mercado. ¿Cuántos turistas van a ese destino? ¿Cuántos turistas hacen actividades de ese tipo? 360 pasajeros vendidos en temporada alta. ¿Va a ser una porción de la torta de qué grosor? ¿Sí? ¿De qué dimensiones? Siempre digo que la cuantificación se aprende haciéndola y equivocándose, ¿sí? El paso más difícil de la cuantificación, a partir de este cálculo general, siempre sin duda es ir reconociendo las particularidades de cada cuantificación porque se puede ir complicando. Por ejemplo, un restaurante tiene distinta operación durante días de semana que durante días de fines de semana. A lo mejor los días de semana solamente abre al mediodía, los fines de semana abre mediodía y noche, o abre mediodía, tarde y noche para diferentes segmentos o productos mercados. Y además, durante la noche de los fines de semana tiene distintas rotaciones que durante los mediodías de los fines de semana y durante los mediodías de toda la semana, de los días de semana. ¿Se entiende? En esos casos tienen que ir desagregando la estimación de la capacidad máxima operativa y el porcentaje de ocupación según cada momento parcial de la cuantificación. Bueno, con esto concluimos el estudio de mercado. El paso siguiente es comenzar a ver el estudio técnico, es comenzar a ver la definición de las líneas de productos del proyecto, de su localización, de su bosquejo de intenciones y su mercadeo. Luego de esa parte, luego de ese paréntesis que nos va a ocupar los próximos 2 o 3 videos, esto de la cuantificación que cierra el estudio de mercado se retoma en el inicio de la presupuestación operativa donde se estiman los ingresos. ¿Por qué? Porque el ingreso se compone del famoso P por Q. ¿Y la Q de dónde sale? De lo que van a trabajar a partir de esta semana y de esta clase número 6 en la estimación de la cuantificación de la demanda del proyecto.